Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Africanismo en el Portal. Buenas noches. En esta ocasión nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de la Umbanda, Exactamente. una religión afro-brasilera que como un crisol fusiona elementos del espiritismo, las creencias indígenas y los cultos africanos. Así es. Para guiarnos en ese viaje nos acompaña, nuestro experto en el tema. Un placer estar aquí con ustedes para explorar este mundo de la Umbanda. Perfecto, comencemos por lo básico para quienes se inician en este camino. Claro. ¿Podrían explicarnos brevemente qué es la Umbanda? Bueno, la Umbanda, como bien dijiste, es una religión afro-brasilera Ajá. que nace en Brasil Sí. a principios del siglo XX, una época marcada por la confluencia de diversas culturas y creencias. Claro. Imaginen Río de Janeiro en 1908. No. Un joven llamado Celio de Moraes experimenta una manifestación espiritual inusual durante una sesión kardecista. Interesante. Un caboclo, espíritu indígena, se presenta y anuncia la necesidad de una nueva forma de trabajo espiritual. Los homenajes. O sea que la Umbanda nace como respuesta a una necesidad espiritual de la época. Exactamente, nace como una necesidad de una nueva forma de trabajo espiritual. ¿Y cómo se da esta fusión de elementos tan diversos? La Umbanda integra elementos del espiritismo presente en la comunicación con los espíritus, con las creencias indígenas y africanas, dando lugar a un sistema de entidades único. Entiendo. Tomemos como ejemplo la figura de Ogum, Oriksha, guerrero. A ver. Se lo sincretiza con San Jorge en el catolicismo. Ajá. Oriemanjá, diosa del mar, que se asocia con la Virgen Stella Maris. Claro. Pero este sincretismo va más allá de una simple asociación de nombres. ¿Y? Revela la profunda conexión entre la cultura africana y la europea en Brasil, mostrando cómo los esclavos africanos reinterpretaron las figuras católicas a través de su propia cosmovisión. Es una fusión realmente compleja, ¿verdad? Compleja, pero a la vez fascinante. Totalmente. Y hablando de entidades, adentrémonos en uno de los grupos más importantes de la Umbanda. ¿Los caboclos? ¿Quiénes son estas entidades? Los caboclos son espíritus de indígenas, Ajá. mestizos, guerreros y curanderos. Bien. A diferencia de los orijás, Sí. ellos sí tuvieron una vida terrenal en Brasil. Interesante. Es crucial comprender que no son un grupo homogéneo. Claro. Representan la diversidad de tribus indígenas del país, tupí, guaraní, tamoyo, entre otras, cada una con sus características y funciones específicas. Y es importante destacar, como usted mencionó, que no se asemejan a la imagen estereotipada del indio norteamericano. Exactamente. Esa es una distinción muy importante que hay que hacer. Claro. Debemos comprender la rica variedad indígena de Brasil, su cultura y cosmovisión, para entender la esencia de los caboclos en la Umbanda. Ahora bien, en la práctica, ¿para qué se invoca a los caboclos? ¿Qué tipo de ayuda brindan a quienes los buscan? Bueno, los caboclos se destacan por su conexión con la naturaleza y su sabiduría ancestral. Se los invoca para pedir protección, guía espiritual, Sí. sanación física y emocional, e incluso para deshacer trabajos de magia negativa. O sea que tienen un abanico de funciones bastante amplio. Sí, su sabiduría se basa en el conocimiento profundo de las plantas medicinales, la energía de la tierra y la conexión con los espíritus de la naturaleza. Entonces pueden abarcar diferentes áreas de la vida. Entiendo. Y al igual que con las tribus, imagino que existe una diversidad entre los tipos de caboclos que se manifiestan en la Umbanda. Exactamente, hay una gran variedad. ¿Podríamos mencionar algunos ejemplos? Por supuesto, entre los más conocidos encontramos a los caboclos de pena, que representan la sabiduría y la conexión profunda con la naturaleza. Interesante. También están los flecheros, hábiles cazadores y guerreros, con una energía vibrante y protectora. A ver. Y no podemos olvidar a los boyaderos, Claro. figuras más mestizas asociadas con el campo y la vida rural, quienes traen consigo la fuerza, la destreza y el conocimiento de la naturaleza. La figura de los boyaderos me resulta particularmente interesante. Sí, son muy especiales. ¿Podría contarnos un poco más sobre sus orígenes y su rol específico dentro de la Umbanda? Con gusto, los caboclos boyadeiros descienden de indígenas que se mezclaron con otras culturas, principalmente con la blanca. Representan al gaucho brasilero, una figura emblemática del campo, y se los asocia con la fuerza, la destreza y el conocimiento de la naturaleza. Ya ver. En la Umbanda se los invoca para pedir protección, prosperidad y ayuda en cuestiones laborales, pero también para resolver conflictos y guiar a las personas hacia el camino correcto. O sea que al igual que los demás caboclos, los boyaderos también brindan
su ayuda y sabiduría a quienes los necesitan, pero con un enfoque particular en el trabajo y la prosperidad. Precisamente, cada tipo de caboclo tiene sus propias características y funciones, Yes. pero todos comparten la misión de ayudar a los seres humanos en su camino espiritual. Entiendo. Y para comprender mejor la organización de estas entidades, es importante hablar de las 7 líneas de la Umbanda. Me parece una excelente transición. ¿Podrían explicarnos qué son estas 7 líneas? ¡Claro! ¿Y cómo se relacionan con los caboclos? Las 7 líneas de la Umbanda son corrientes energéticas o fajas vibratorias Ajá. que agrupan a diferentes entidades con características afines. Entiendo. Imagine un gran árbol con 7 ramas principales. A ver. Cada rama representa una línea y en cada una encontramos diferentes entidades trabajando juntas, Sí. entre ellas los caboclos. Claro. Cada línea está liderada por un orisha principal, Ajá. como Oxalá, Ocombamo, Oxosi, Shango, Iemansha, Obaluae e Ibedis. O sea que las 7 líneas organizan el mundo espiritual de la Umbanda Exactamente. en un mapa que nos ayuda a comprender la energía y las funciones de cada entidad. Así es. Y cada caboclo pertenece a una sola línea o puede trabajar en varias. Si bien cada caboclo tiene una línea principal a la que pertenece, Ajá. algunos, por su vibración especial, pueden trabajar en otras líneas. Ya veo. Por ejemplo, Ogumiara, un caboclo que trabaja tanto con Ogum aportando fuerza, protección, como con Yemansha brindando compasión y sanación. Interesante. Es como si las líneas se entrelazaran creando una red de conexiones entre las diferentes entidades, Exactamente. cada una con su propia especialidad, pero trabajando en conjunto para el bien común. Exactamente. En la Umbanda todo está conectado Claro. y esta conexión se refleja en la diversidad de entidades que trabajan juntas para el bien de la humanidad. Y hablando de entidades que trabajan para el bien, no podemos dejar de mencionar a los pretos bellos. Por supuesto. ¿Quiénes son estas entidades? Pretos bellos son espíritus de antiguos esclavos africanos, Ajá. sabios, consejeros y curanderos. Sí. Su presencia en la Umbanda nos recuerda la importancia de la humildad, el perdón y la superación del sufrimiento. Entiendo. Y al igual que los caboclos, imagino que los pretos bellos también tienen sus propias características Por supuesto. y rituales que los distinguen. Se los representa con vestimenta sencilla. Por lo general blanca, símbolo de pureza y paz. Suelen fumar en pipa o cachimbo, elemento que utilizan para la limpieza espiritual y la adivinación. Interesante. Su danza es suave y pausada y se comunican con voz baja y serena, transmitiendo calma y tranquilidad a quienes los buscan. Y una fecha importante para los pretos bellos es el 13 de mayo, ¿verdad? Sí, el 13 de mayo se conmemora la abolición de la esclavitud en Brasil y se celebra a los pretos bellos como símbolo de resistencia, superación y sabiduría ancestral. Es un día para reflexionar sobre la importancia de la libertad y la lucha contra la opresión, pero también para honrar la memoria de aquellos que sufrieron la esclavitud y dejaron un legado de fortaleza y esperanza. Hablando de sabiduría ancestral, los pretos bellos son conocidos por su profundo conocimiento de las hierbas medicinales y su capacidad para deshacer trabajos de magia negativa. Así es. ¿Podría contarnos un poco más sobre esto? Claro que sí. Durante su vida terrenal, los pretos bellos desarrollaron un profundo conocimiento de las plantas y sus propiedades curativas. Este conocimiento se ha transmitido a través de la tradición oral y se utiliza en la Umbanda para la preparación de remedios caseros, baños de hierbas y otros rituales de curación. Su magia se basa en el poder de la naturaleza y la conexión con los ancestros, buscando siempre el bienestar y la armonía. Es admirable cómo la sabiduría ancestral se mantiene viva en la Umbanda, Totalmente. transmitiéndose de generación en generación. Es un legado muy valioso. Y además de la curación física, los pretos bellos también se destacan por su capacidad para guiar y aconsejar a quienes los buscan. Por supuesto, son grandes consejeros espirituales. ¿Verdad? Su experiencia de vida, marcada por el sufrimiento y la superación, les ha otorgado una gran sabiduría y compasión. Claro. En la Umbanda se los busca para pedir consejos, guía espiritual y consuelo en momentos difíciles. Su presencia es reconfortante, como la de un abuelo amoroso que nos brinda su apoyo incondicional. Ahora, pasemos a otro grupo de entidades fascinantes, los africanos y bayanos. Interesante. ¿Podría contarnos quiénes son? Los africanos y bayanos también son espíritus de negros esclavos, pero a diferencia de los pretos bellos, que representan la sabiduría y la serenidad adquiridas con la edad, los africanos y bayanos son espíritus más jóvenes y rebeldes. Ya veo. Se los asocia con la fuerza, la alegría y la lucha por la libertad.
Entiendo. Su energía es vibrante y festiva, y su rol es el de guerreros espirituales que defienden a los más débiles. Su historia, imagino, está ligada a la resistencia a la esclavitud. Totalmente. ¿Podría contarnos un poco más sobre esto? Los africanos y bahianos se asocian con los quilombos, Ajá. comunidades formadas por esclavos que escapaban de las plantaciones Uy. y se refugiaban en la selva. Ah. Estos quilombos eran centros de resistencia a la esclavitud, donde se preservaban las tradiciones africanas. Y se luchaba por la libertad. La energía de los africanos y bahianos refleja esa lucha, esa fuerza indomable que los llevó a desafiar la opresión. Y una fecha importante para los africanos y bahianos es el 24 de junio, ¿verdad? Exactamente, el 24 de junio, noche de San Juan, Ajá. se celebra a los africanos y bahianos con fogatas, música y danzas. Interesante. El fuego en esta celebración representa la purificación y la renovación espiritual. Me llama la atención la presencia del fuego en esta celebración. Sí, es un elemento muy poderoso. ¿Podría contarnos un poco más sobre su significado? El fuego, para los africanos y bahianos, es un elemento de purificación y transformación. Atravesar las brasas es un acto simbólico de limpieza espiritual, donde se quema todo lo negativo y se renueva la energía vital. Entiendo. Es una metáfora de la superación personal, Claro. de la capacidad de enfrentar nuestros miedos y salir fortalecido de las pruebas. Es realmente un ritual muy poderoso. Sin duda. Hasta ahora hemos hablado de caboclos, Sí. pretos bellos, Ajá. africanos y bahianos. Exacto. Pero me imagino que en la Umbanda existen otras entidades que también se hacen presentes. Por supuesto, la Umbanda es un universo espiritual muy rico y diverso. ¿Podría contarnos un poco sobre ellas? Sí, además de las entidades que ya mencionamos, también encontramos a las crianzas, espíritus de niños, que traen alegría y pureza, recordándonos la importancia de la inocencia y la bondad. Interesante. También están los boyadeiros, figuras mestizas asociadas con el campo y la vida rural, que representan la conexión con la naturaleza y la simpleza. Y no podemos olvidar a los marineros, clara de espíritus ligados al mar que traen consigo la energía de la aventura, la libertad y la superación de los obstáculos. Es fascinante la variedad de entidades que se manifiestan en la Umbanda. Realmente es un mundo fascinante. Y me imagino que cada una de ellas aporta su propia sabiduría y energía a la práctica de esta religión. Así es, cada entidad tiene su propia historia, sus propias características y su propia forma de trabajar. Claro. La riqueza de la Umbanda reside precisamente en esta diversidad, en la unión de diferentes fuerzas espirituales que trabajan juntas para el bien común. Y hablando de trabajo en conjunto, ¿cómo se organizan los diferentes tipos de entidades en la Umbanda? Bueno. ¿Existe una jerarquía entre ellas? Sí, la Umbanda tiene una estructura jerárquica. A ver. Pero no se trata de una jerarquía rígida o autoritaria. Entonces, se basa en la experiencia espiritual, la sabiduría y la capacidad de cada entidad para guiar y ayudar a los demás. Entiendo. Es como una gran familia, donde cada miembro tiene su rol y su importancia, pero todos se respetan y trabajan en armonía. ¿Podría explicarnos un poco más sobre esta jerarquía? Claro. ¿Quiénes ocupan los lugares más altos? En la cima de la jerarquía espiritual de la Umbanda encontramos a los orishas, fuerzas de la naturaleza que representan arquetipos divinos. Los orishas son las entidades más poderosas y son los guías espirituales de todas las demás entidades. Son la fuente de energía y sabiduría que nutre todo el sistema de la Umbanda. Entiendo, o sea que los orishas son como los líderes espirituales de la Umbanda. Exactamente. ¿Y debajo de ellos qué otras entidades encontramos? Debajo de los orishas encontramos a los guías espirituales, entidades que se han destacado por su sabiduría, compasión y capacidad de servicio. Claro. Los guías espirituales son los encargados de guiar y orientar a los mediums en su camino espiritual. Actúan como intermediarios entre los orishas y los seres humanos, transmitiendo sus enseñanzas y ayudando a las personas a conectar con su propia espiritualidad. Y entre los guías espirituales encontramos a los caboclos, pretos bellos, africanos y bahianos. Exactamente. Los caboclos, pretos bellos. Sí. Africanos y bahianos. Y todas las demás entidades que se manifiestan en la Umbanda son guías espirituales que trabajan bajo la guía de los orishas. Cada uno con su propia especialidad, pero todos unidos por el objetivo de ayudar a la humanidad a evolucionar espiritualmente. Es como una gran familia espiritual donde cada entidad tiene su lugar y su función. Exacto, una gran familia trabajando en conjunto. Y hablando de función, me gustaría profundizar en la ética de la Umbanda. Por supuesto.
¿Cuáles son los principios que guían el comportamiento de los practicantes? La ética de la Umbanda se basa en el amor, la caridad, la humildad, el respeto y la justicia. Los practicantes de la Umbanda se comprometen a vivir una vida de servicio, compartiendo sus dones y ayudando a quienes lo necesitan. Entiendo. La Umbanda nos enseña que todos somos hermanos, hijos del mismo Dios, y que debemos tratarnos con amor y respeto sin importar nuestra raza, religión o condición social. Es decir, que la Umbanda no es solo una religión de rituales, sino también una forma de vida. La Umbanda nos invita a transformar nuestra vida interior y a manifestar esa transformación en nuestro comportamiento diario. Se trata de ser mejores personas, más compasivos, más justos y más solidarios. Es un camino de autoconocimiento y crecimiento espiritual donde aprendemos a amar, a perdonar y a servir a los demás. Y hablando de transformación, me gustaría saber cómo la Umbanda concibe el concepto de evolución espiritual. Interesante pregunta. ¿Cuál es el objetivo final de la práctica de esta religión? La Umbanda cree en la reencarnación y en la evolución progresiva del alma a través de múltiples vidas. El objetivo final de la práctica de la Umbanda es alcanzar la iluminación espiritual. La unión con lo divino es un camino de aprendizaje y superación, donde cada vida es una oportunidad para corregir nuestros errores, desarrollar nuestras virtudes y acercarnos a la perfección. Es decir, que la Umbanda nos invita a un camino de crecimiento constante, Exacto, de aprendizaje y superación personal. Así es. Y para finalizar esta segunda parte de nuestro recorrido por la Umbanda, me gustaría hablar sobre la importancia de la música en esta religión. Por supuesto, la música es fundamental. ¿Qué papel juega la música en los rituales y ceremonias? La música es un elemento fundamental en la Umbanda. Los cantos, toques de tambor y danzas son parte esencial de los rituales y ceremonias, creando un ambiente propicio para la conexión espiritual. La música en la Umbanda no es solo un acompañamiento, sino un lenguaje sagrado. Entiendo. Que nos conecta con el mundo espiritual, con las entidades y con nuestra propia esencia divina. Me imagino que la música en la Umbanda tiene un significado muy profundo. Por supuesto, cada canto, cada ritmo, cada danza tiene un significado especial y se utiliza para invocar a las entidades, elevar la energía y conectar con lo divino. Entiendo. A través de la música expresamos nuestra devoción, nuestra gratitud y nuestra alegría, creando un espacio sagrado donde la energía fluye y la magia se manifiesta. Es decir, que la música en la Umbanda no es solo un acompañamiento, sino un lenguaje sagrado que nos conecta con el mundo espiritual. Exactamente. La música es un puente entre lo humano y lo divino, una forma de expresar nuestra devoción, gratitud y alegría. Y hablando de alegría, me gustaría saber cómo se vive la festividad en la Umbanda. ¿Cuáles son las celebraciones más importantes? La Umbanda es una religión llena de alegría y festividad. Se celebra la vida, la naturaleza y la conexión con lo divino a través de fiestas, rituales y danzas. Algunas de las festividades más importantes son el Día de Manjá, celebrada el 2 de febrero, donde se le rinde homenaje a la diosa del mar. O el Día de Oxosi, celebrada el 20 de enero, donde se le rinde homenaje al Orixá de la casa y la abundancia. Y la fiesta de Ogum, celebrada el 23 de abril, donde se le rinde homenaje al Orixá guerrero. Es decir, que la Umbanda celebra a la naturaleza y a las fuerzas que la rigen a través de fiestas llenas de música, color y alegría. Así es. En la Umbanda la festividad es una forma de agradecer, honrar y celebrar la vida. Es un momento para compartir con la comunidad, fortalecer los lazos de hermandad y renovar nuestra energía espiritual. Hasta ahora hemos recorrido un largo camino. Sí, un viaje fascinante. Adentrándonos en el fascinante mundo de la Umbanda. Así es. Hemos hablado de su origen, su sincretismo religioso, las diferentes entidades que se manifiestan, la jerarquía espiritual, la ética, el concepto de evolución espiritual, la importancia de la música y la festividad. Hemos cubierto bastante terreno. ¿Hay algo más que le gustaría agregar antes de pasar a la última parte de nuestro recorrido? Sí, me gustaría destacar la importancia de la tolerancia y el respeto hacia la diversidad religiosa. Me parece un punto muy importante. La Umbanda, con su sincretismo. Y su apertura a diferentes culturas y creencias nos enseña la importancia de convivir en armonía, reconociendo el valor de cada tradición espiritual. Es un llamado a la unidad, al entendimiento
y el amor fraterno entre todos los seres humanos sin importar sus diferencias. Estoy totalmente de acuerdo. La diversidad religiosa enriquece nuestra sociedad. Exactamente. Y nos invita a aprender unos de otros. Así es. Es un camino hacia la paz y la comprensión mutua. Totalmente. La Umbanda es un ejemplo de esa tolerancia y respeto que mencionabas. Totalmente. Y hablando de caminos espirituales, antes de concluir esta inmersión en el mundo de la Umbanda, me gustaría tocar un tema que a muchos les genera curiosidad. La magia. Por supuesto. ¿Qué papel juega la magia en la Umbanda? Bueno, la magia en la Umbanda es una herramienta, como un cuchillo, que puede usarse para cortar pan o para dañar a alguien. Entiendo. La diferencia reside en la intención y la ética del practicante. En la Umbanda, la magia se utiliza siempre para el bien, para ayudar a las personas, para protegerlas de energías negativas y para promover la armonía y el equilibrio. Es decir, que la magia en la Umbanda está al servicio del amor y la compasión. Exactamente. Se trata de utilizar el conocimiento ancestral y la energía espiritual para ayudar a quienes lo necesitan. Así es. Siempre con respeto y responsabilidad. Por supuesto, no se trata de manipular o controlar a las personas, Claro. sino de utilizar las fuerzas espirituales para el bien común, Ajá. siempre con respeto y responsabilidad. Para finalizar esta inversión en el mundo de la Umbanda, Sí. me gustaría dejar a nuestros oyentes con una reflexión. Claro. ¿Qué nos enseña la Umbanda sobre la vida, la espiritualidad y nuestra relación con el mundo que nos rodea? La Umbanda nos enseña la importancia de vivir con amor, compasión y respeto hacia todos los seres. Nos invita a conectar con nuestra propia espiritualidad, a buscar la guía de nuestros ancestros y a trabajar por un mundo más justo, armonioso y equilibrado. Es un camino de autoconocimiento, de conexión con la naturaleza Exactamente. y de servicio a los demás. Así es. Un camino que nos lleva a la paz interior y a la construcción de un mundo mejor. Totalmente. Son enseñanzas que trascienden las fronteras de la religión Por supuesto. y nos invitan a construir un futuro mejor para todos. Sin duda. Y para aquellos que quieran profundizar en el conocimiento de la Umbanda, Claro. les recordamos que pueden visitar nuestra página web portalafricanista.com.ar o descargar nuestra aplicación móvil para Android en la Play Store. Excelente. Allí encontrarán información, artículos y recursos para seguir explorando este fascinante universo espiritual. Los invitamos a seguir aprendiendo ¿Sí? y abrir sus corazones a la sabiduría ancestral de la Umbanda. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Un placer. Esperamos que haya sido enriquecedora para todos. Así es. Hasta la próxima. Hasta la próxima.